Genética y más, donde la bióloga Laura Doval te llevará a descubrir el maravilloso mundo de la genética en plantas, hongos, bacterias, virus y organismos superiores, así como la importante genética humana. Expertos en temas médicos y biológicos te guiarán para entender de manera sencilla y amena esta fascinante ciencia. Programa no solo dirigido a profesionales de la salud, es un programa informativo que va dirigido al público en general. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos nuevamente en su programa de los miércoles a las 11 de la mañana, Genética y más, que se transmite a través de nuestra estación Promo Estéreo. Pues qué gusto, siempre estamos contentos de volvernos a encontrar, de llegar a este día miércoles y tener la oportunidad de que platiquemos un poco acerca de temas pues que nosotros buscamos que sean lo más actual que se les da, la información más actualizada para que todos estemos pues al tanto, ¿no?, de lo que estamos viviendo al día con día. Y la parte de la genética pues es una situación, una ciencia que, como lo hemos platicado muchas veces, está en boga, está creciendo, está surgiendo cada día. Hay más y más investigaciones importantes acerca de esto. Y entonces, pues es fundamental que tengamos los conocimientos básicos. Pero a veces también es importante que nos desviemos un poco acerca de esos temas fundamentales genéticos que no por el hecho de desviarnos un poco no están relacionados, pero que es importante que los abordemos por las situaciones que estamos viviendo. Entonces, por ello, el programa del día de hoy. El programa del día de hoy tiene el siguiente nombre. Se llama La importancia de una hidratación adecuada. Y bueno, o sea, si pensamos en el título, pues de inmediato vamos a razonar que tiene un porqué. Y el porqué es esta tremenda ola de calor que estamos viviendo. Esta situación tan especial que nos acontece aquí a los de la Ciudad de México y obviamente a muchos estados de la República, pero a lo mejor en otros sitios ya están acostumbrados a estas temperaturas tan altas. Y la Ciudad de México es una ciudad privilegiada, porque realmente tenemos un clima que es generalmente estable y que lo manejamos de una manera constante, muy conocida. Entonces, cuando nos llegan algunos cambios como esta situación en este año, déjenme decirles que estas temperaturas tan elevadas no se habían repetido desde hace aproximadamente 8 años antes. Así que muchos de nosotros quizás tenemos el recuerdo de haber vivido una temperatura tan alta, pero igual ya no, ya perdiste esa conciencia. Estamos acostumbrados a ir a temperaturas altas a nivel del mar, a la playa, o cuando vamos a zonas selváticas, o cuando estamos en el norte de la República Mexicana. Y entonces, pues tú mismo, tu cerebro, ¿verdad?, se adapta a esa situación de que vas a entrar a un clima caluroso y vas con esa conciencia. Pero cuando de repente solamente te dicen, pues va a venir una ola de calor y desde las 6 de la mañana estás sintiendo que la temperatura de tu cuerpo se va elevando, pues entonces siempre es bueno que regresemos al conocimiento inicial y empecemos a entender qué es lo que está pasando con nuestro cuerpo, qué sucede con estas temperaturas y qué es lo importante que debemos hacer. Obviamente, para mantenernos de la mejor manera posible. Pues bien, el cuerpo es muy conocido, todo el mundo lo sabemos porque lo hemos oído de muchas maneras, decir que estamos formados en su mayor cantidad de agua. O sea, realmente estamos inundados de esta sustancia, de esta agua. Estamos aproximadamente en un 70% de nuestra capacidad tiene agua. ¿Y eso dónde se encuentra contenido?
pues se encuentra contenido en todas y cada una de nuestras células. Acuérdense que las células es la unidad fundamental de vida. Una célula está compuesta por una membrana y en su interior tiene diferentes estructuras. Tiene un núcleo, del cual hemos hablado muchísimas veces, y hemos dicho que ese núcleo está compuesto principalmente por los ácidos nucleicos. Y ahí hablamos de lo que a mí me gusta, ¿no? Ese fantástico DNA y RNA. Pero fuera de ese núcleo existen otras condiciones que se les llaman organelos celulares. Y de esos organelos celulares hay uno fundamental, que es el citoplasma. Y después hablamos de los otros organelos que no son menos fundamentales e importantes. Las mitocondrias, los ribosomas, el aparato de Golgi, las vacuolas, infinidad de elementos que conforman a un organismo vivo, si lo queremos ver así, porque cada célula por sí misma llega a ser un organismo independiente, que funciona, que consume, que realiza un metabolismo, que te segrega energía y que va haciendo que tu cuerpo, que tu estructura física vaya funcionando al día con día en todas las condiciones ambientales en las que te puedas encontrar. Si nosotros hablamos de la misma manera del cuerpo humano, también hablamos de los organismos animales y también hablamos de los organismos vegetales. Cada uno está compuesto por células especializadas que tienen estas mismas condiciones. Pues bien, este citoplasma en el cual se encuentran contenidos los organelos celulares, en su mayor cantidad está formado por agua. Y esa agua está a la vez relacionada con todos los nutrientes específicos que entran a todos los otros organelos para que se funcionen o para que se realicen, todas las funciones vitales. Cuando cada una de estas células se va juntando por las mismas características que presentan, entonces forman tejidos. Luego entonces cada tejido está formado por células especializadas que en su mayoría contienen agua. Cuando los tejidos van formando estructuras especializadas, un conjunto de tejidos nos forma un órgano característico. Hablemos del corazón, hablemos del hígado, hablemos de los intestinos, hablemos del vaso. Cada órgano del cuerpo humano está a su vez contenido, formado por un montón de células especiales que tienen agua, en su mayoría agua. Y así tenemos órganos que son grandísimos y entonces podemos hablar de la piel, ¿verdad? De esta estructura que recubre todo el cuerpo humano y que nos hace tener la oportunidad de convivir con el medio externo, tener la oportunidad de sentir, de percibir toda esos cambios ambientales que nos dan la oportunidad de seguir aquí, funcionando y estableciendo contacto con todo el exterior. Así que si regresamos al inicio y regresamos a la condición celular, si una célula tiene en su 70% agua y nutrientes contenidos dentro de esa agua, pues nosotros estamos formados en nuestra mayor cantidad por agua. Todos y cada una de nuestras estructuras tienen agua. Nuestros músculos, nuestros ojos, la piel, el intestino, el corazón. ¿Cuál es la función de esta agua? ¿Cuál es la importancia de que exista? Pues la importancia fundamental, quizás principal, nosotros podemos decir, son los nutrientes. Es el hecho de que existan los nutrientes adentro que se puedan disolver, que puedan generar este mecanismo y nosotros los podamos absorber. Pero acuérdense que nuestros órganos son tan especiales que tienen funciones determinadas. El intestino tiene esa función determinada, degradar todos y cada uno de los alimentos que tú consumes para que puedan llegar a tu cuerpo y ser asimilados en el momento y en el lugar adecuado.
El agua tiene una función todavía más importante en el cuerpo humano. Y esto está basado en regular la temperatura. ¡Wow! Así que cuando nosotros decimos que hace un montón de calor, hay que ponerse a pensarlo, ¿eh? Hay que determinar que no es tan sencillo que tengan calor. O sea, ese calor indiscutiblemente debe de estar regulado, debe de estar mantenido en equilibrio, en un equilibrio que sea positivo para todas nuestras células y que puedan con esa temperatura que nosotros tenemos poder seguir trabajando. Y luego entonces, ¿por qué cuando nos enfermamos lo que más nos preocupa es cuando se eleva la temperatura? Y cuando se eleva la temperatura y dices, tienes calentura, hay un proceso infeccioso que te está causando un aumento de temperatura. ¡Wow! Eso es muy grave. Y lo primero que hace cualquier mamá, papá, hijo, lo que sea, es tratar de regular nuevamente esa temperatura y de regresar al cuerpo a lo que se llama el equilibrio homeostático. Nosotros tenemos que permanecer siempre en un equilibrio homeostático. Ese equilibrio nos va a permitir que todas nuestras células funcionen bien. Si nosotros no tenemos ese equilibrio en el cuerpo, entonces lo que empieza a suceder es que todas nuestras proteínas, recuerden que nosotros vivimos a través de 3 elementos fundamentales que se llaman carbohidratos, proteínas y lípidos. Cuando nosotros tenemos una dieta que es positiva, tenemos que tener una forma constante de consumir lo correcto de carbohidratos, proteínas y lípidos. Pero indiscutiblemente no podemos dejar de vivir sin la ingesta de agua. El agua es fundamental para que nosotros esas sustancias que consumimos podamos irlas regulando. Así que nosotros debemos de tener una buena hidratación. Y cuando yo les hablo de hidratación, no les hablo solamente de hidratación de la lengua o de la boca o de la garganta, porque por ahí la gente tiene la idea de que el agua nada más se les queda ahí, ¿no? O sea, que tienen la idea de que toman el agua y esa agua ahí se va a quedar. Claro que no. Esa agua es tan mágica como lo es el ciclo del agua. Y esto me trae a consecuencia el recordar que nosotros estamos festejando este mes, el día 5 de junio, se festeja el Día Mundial del Medio Ambiente. Y para poder hablar del Día Mundial del Medio Ambiente, no podemos dejar hablar del agua. El agua como esa sustancia fundamental y creadora de vida. Así que si nosotros nos vamos un poquito a hablar de dónde viene el agua, de dónde obtenemos esa agua, por qué surgió esa agua, en qué momento llegamos a tener esa unión de moléculas, de 2 moléculas, lo que se conoce como hidrógeno y oxígeno. 2 moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno nos dan un componente que se llama agua y que ha sido fundamental para la vida en este planeta. Algunos de los muchachos con los que yo trabajo, algunos de mis alumnos, porque yo tengo varios alumnos, siempre me piden que les recuerde o que les platique un poquito acerca de esto del origen de la vida. Y la manera más fácil que yo he entendido para decirles pues de dónde vino esta agua fundamental, pues es recordarles un poco la teoría del Big Bang. Esa teoría que nos dice que en un momento determinado dentro de la nada, absolutamente dentro de la nada, entonces hubo una gran explosión energética con un montón de moléculas extrañas, ¿verdad? Que empezaron a chocar y que esas cargas energéticas empezaron a crear los grandes elementos. Entre esos elementos inertes
obviamente, elementos que nosotros conocemos dentro de la tabla periódica, ¿verdad? O sea, el día que ustedes quieren ver cuáles son los elementos, entonces pues se agarran una tabla periódica y ahí se los aprenden todos. Pero hay dos fundamentales que surgieron con características muy determinantes. Surgió un elemento conocido con el nombre de hidrógeno y entonces surgió otro elemento conocido con el nombre de oxígeno, cada uno con características especiales. Esa característica especial estaba dada por su carga eléctrica. Acuérdense que yo les estoy hablando que en el inicio de la vida se dio por un gran choque de moléculas, algo energético, y la energía se basa en las cargas moleculares. Hay dos cargas, la carga positiva y la carga negativa. El hidrógeno tiene una carga positiva y el oxígeno tiene una carga negativa. Y de ahí se viene la primera ley que todos nosotros conocemos y que todos nosotros no lo sabemos porque fue lo primero que te enseñaron y lo primero que tuviste que aprender. Y es esta ley que dice que cargas opuestas se atraen y cargas iguales se rechaza. Luego entonces nosotros buscamos siempre a nuestro opuesto. ¡Qué horror! O sea, algunas personas dicen que el opuesto es el complementario. Vamos a pensar que es cierto. El opuesto es el complementario. Pero en este caso, para que se complementara la carga que tenía el oxígeno, no necesitó solamente un hidrógeno, sino necesitó 2 hidrógenos para estar en el total equilibrio. Y en esa unión de 2 hidrógenos y un oxígeno surgió la fantástica agua. Ese es el agua. Y esa fue la sustancia que pobló la tercera parte del planeta, el agua. ¿El agua dónde está contenida? Está contenida en ríos, mares, lagunas, cascadas, iceberg, los famosos iceberg. Esa parte polar que surge de varios lugares del planeta y que entonces esa agua se encuentra mantenida en diferentes estados. Y tenemos que el agua es aquella sustancia que tiene la oportunidad de tener 3 estados físicos, que es el estado líquido, sólido y gaseoso. Y esa oportunidad que tiene el agua de tener esos estados nos da la oportunidad de conocer lo que es el ciclo del agua. ¿Por qué es importante que yo les platique todo esto? Bueno, pues porque a veces se van a llevar una sorpresa cuando ustedes sepan de dónde se obtienen el agua que nosotros tomamos, que nosotros consumimos. ¿De dónde llega esa agua que es la conveniente para que nuestro cuerpo se hidrate? ¿Qué sucede en el ciclo del agua? El ciclo del agua es muy simple, pero es muy importante porque intervienen estos 3 estados que tienen la característica. Nosotros encontramos el agua en estado líquido, ¿verdad? En estado líquido en mares, en ríos, en lagunas, en cascadas, en esteros de agua, en muchas condiciones. Y lo encontramos también en forma sólida en esas estructuras, en esos hielos grandísimos de témpano que se encuentran y ahí lo encontramos en forma sólida. Y lo encontramos en forma líquida también en estructuras que si nos ponemos a ver con detalle qué son esas gotitas que tienen en la mañana y que nosotros conocemos como rocío, entonces vemos que también las plantas tienen la oportunidad de transpirar de forma gaseosa esa agua para que en el cambio de temperatura se formen las gotas que nosotros sabemos son el rocío. Y aunque todas no lo crean, todas esas condiciones ayudan para que nosotros podamos tener agua ahorita para consumir. Pues bien, cuando el sol calienta de forma tremenda, esa agua que se encuentra en la superficie de ríos, mares, desiertos, bla, 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 sube de manera gaseosa, cambia su estado de líquido a gaseoso y sube al ambiente en la forma de evaporación. El agua se evapora, entonces sube.
y sube y sube y sube, y entonces podemos nosotros ver diferentes tipos de nubes. ¿Y cuál? Allá todas las personas que saben de climatología te pueden decir, bueno, pues es que ahorita tenemos unos cúmulos, ahorita tenemos unos nimbos, ahorita esa nube que tiene cara de Santa Claus es un cumulonimbus, de tal manera que saben exactamente las cantidades de agua que tienen esas nubes. Cuando esa agua se enfría, cuando esa agua evaporada en las nubes se enfría en los cambios de temperatura del sol y la noche, entonces el agua cae en forma de precipitación y cae nuevamente en forma líquida, y así nosotros tenemos el ciclo del agua que nos permite estar manteniendo esta cantidad de agua que nosotros pensamos que tenemos. ¿Pero qué está sucediendo? Pues lo que está sucediendo es que nuestro ambiente cada día está peor, cada día nuestro aire está más contaminado, y cada día por todo el trabajo que se ha realizado a través de la industrialización y a través de este manejo de la mecánica de movimiento económico, pues nos hemos llenado de un montón de contaminantes. El humo de los carros, la cantidad de camiones, la basura, los cambios de temperatura. Entonces llegamos a eso que nosotros oímos hablar, que es el cambio climático. Y el cambio climático, pues es una realidad. Es una total realidad, y este día, y en especial mañana, lo van a sentir. Porque cuando digan, no juegues, tenemos una temperatura de 34 grados centígrados en la Ciudad de México, lo que nunca, muy rara vez lo hemos percibido. Entonces, no piensen en que es una ola de calor, piensen que es una consecuencia al cambio climático y a la situación tan grave que estamos viviendo a nivel ambiental. Y entonces, ¿qué está sucediendo? Pues que lo que se está evaporando en este ciclo del agua, y que nosotros estamos esperando que en algún momento vuelva a caer de forma líquida, pues no cayó. Esa evaporación que se dio tiene un montón de elementos químicos que no tienen esa posibilidad de volver a precipitar en forma de agua, precipitan en forma de elementos químicos nocivos. Y entonces, pues, ¿qué hacemos? ¿Los respiramos o nos los comemos? Esa es una realidad. Pero el agua que yo les estoy platicando que necesitamos en nuestro cuerpo, pues esa agua está desapareciendo. Y entonces en este momento, quizás no deberíamos de preocuparnos tanto por el calor, sino deberíamos preocuparnos mucho porque no llueva. Eso sería lo principal. Si nosotros tuviéramos este calor, pero estuviéramos seguros de que va a caer la lluvia, de que esa lluvia va a llegar, entonces las cosas podrían volver a resurgir en cuanto a la cantidad de agua que tenemos. Y estoy hablando del planeta en general, no solamente de la Ciudad de México, estoy hablando de todo el planeta en general. Debemos de importarnos porque esa lluvia vuelve a caer y el ciclo del agua se recupere. Pero mientras lo hacemos, mientras logramos que este ciclo se recupere, tenemos que pensar en cómo nos vamos a hidratar. Porque yo les estoy diciendo que el cuerpo humano está formado principalmente de agua. Y partiendo con esto, nos vamos a ir a un corte de música para que nos hidratemos perfectamente y podamos seguir platicando acerca de la importancia biológica del agua. Regresamos. I got a condo in Manhattan. Baby girl, what's happening? You and your ass invited, so gonna get to clapping. Go pop a phone, pop
pop it for me. Turn around and drop it for a plan. Drop it for me. I'll rent a beach house in Miami. Wake up with no jammies. Lobster tail for dinner. Julio served that scampi. You got it if you want it. Got it if you want it. Said you got it if you want it. Take my wallet if you want it now. Jump in the Cadillac. Girl, let's put some miles on it. Anything you want, just to put a smile on it. You deserve it, baby. You deserve it all. And I'm gonna give it to you. Gold jewelry shining so bright. Strawberry champagne on us. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Sex by the fire at night. Silk sheets and diamonds, all white. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. I'm talking trips to Puerto Rico. Say the word and we go. You can be my flica. Girl, I'll be a flico, mamacita. I would never make a promise that I can't keep. I promise that your smile ain't gonna never leave. Shopping sprees in Paris. Everything 24 carats. Take a look in that mirror. Now tell me who's the fairest. Is it you? Is it you? Is it me? Is it me? Say it's us. And I'll agree, baby. Jump in the Cadillac. Girl, let's put some miles on it. Anything you want, just to put a smile on it. You deserve it, baby. You deserve it all. And I'm gonna give it to you. Gold jewelry shining so bright. Strawberry champagne on us. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Sex by the fire at night. Silk sheets and diamonds, all white. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. You say you want a good time, but here I am, baby. Here I am, baby. Talk to me, talk to me, tell me. What's on your mind? If you want it, girl, come and get it. All this is here for you. Tell me, baby, tell me, baby, what you tryna do? Gold jewelry shining bright. Strawberry champagne on us. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Sex by the fire at night. Silk sheets and diamonds, all white. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Pues así seguimos platicando acerca de la gran importancia que tiene hidratarse, tener una buena hidratación. Entonces, nosotros habíamos hablado de que la importancia no es solamente tomar agua, sino tener una hidratación celular. Eso quiere decir que cuando el agua que nosotros ingerimos alcanza el nivel interior de nuestras células. ¿Y qué sucede cuando esa agua que ingerimos alcanza a entrar hasta todas nuestras células? Bien, nos protegemos de lo que conocemos como estrés oxidativo o envejecimiento. Recuerden que cada célula nace, crece, se reproduce y muere. Luego entonces es una condición. Pero si nosotros retrasamos esa condición de envejecimiento, claro que vamos a provocar una mayor cantidad y tiempo de vida en mejores o en buenas condiciones. La hidratación adecuada del organismo es un requerimiento de la salud. O sea, por fuerza nosotros debemos de contemplar actualmente que debemos de hidratarnos de una manera sana. Es esencial para la vida misma. Y miren, antes, por ahí existen algunos memes que luego veo ahí en el Facebook y me llaman la atención, porque hay uno en especial que he visto varias veces, donde ponen una manguera de agua
y te dicen, ¿cuántos de nosotros tuvimos la oportunidad de ponernos en la manguera de agua y tomar todo el agua que se te pegara la gana en cualquier lugar, en cualquier parque, cualquier llave? La